Esta es la última clase del curso, la semana 12, y algunas cosas técnicas. Aunque es la última clase, recuerden que todavía tienen sesiones desde a partir de hoy hasta el martes que viene. ¿Vale? El curso como tal, las sesiones grupales acaban el martes que viene. Así que esta es la última clase, pero hoy doy una clase y de aquí al martes que viene se va trabajando todo lo correspondiente a esta clase. Una vez acabada el curso, el próximo martes, les vamos a dejar como una semanita y cacho, casi 2 semanas, para estudiar, prepararse al examen, etcétera, etcétera. Y el examen va a ser los días 1, 2 y 3 de diciembre. Como siempre, saben que tienen los 3 días para hacerlo. El examen se abrirá a las 8:30 de la mañana, hora de México, y van a tener viernes, sábado y domingo para realizarlo. Recuerden que somos muy estrictos y que el domingo, a eso de las 7 de la tarde, hora de México, cerraré el examen y ya no será posible realizarlo bajo ningún concepto. Sí, ¿vale? Así que no lo dejen para el último día. Recuerden que tienen que hacerlo en un lugar donde tengan una buena señal de internet, porque si no se les puede colgar y tendrán que empezar de cero. ¿Vale? Así que recuerden todas las cositas referentes al examen. De todas formas, se les avisará, como siempre, en la primera página del mismo. Los diplomas del módulo B los van a tener disponibles en la zona de estudiantes a partir de mañana máximo. Estoy terminando de revisarlos manualmente y ya estarán también disponibles para que los puedan descargar. Y el examen, recuerden que para tener, también, ahora que lo digo, estamos a miércoles, el martes acaban las sesiones grupales. Por ahí del viernes de la semana que viene, en la zona de estudiantes, les saldrá una leyenda de si tienes derecho a examen o no. Recuerden que para tener derecho a examen tienen que haber tenido como mínimo 3 asistencias grupales en cada módulo. Entonces, el viernes de la semana que viene, no este sino el próximo, publicaré en la zona de estudiantes a cada uno de ustedes diciéndote si tienes derecho a realizar el examen o no. ¿Vale? Y recuerden que no es obligatorio, si quieren hacer el examen lo hacen, si no lo quieren hacer no lo hacen, es solamente obligatorio para aquellos de ustedes que quieren certificar para poder dar sesiones grupales de terapia o clases individuales o grupales. De resto, si no quieren nada de eso, no tienen por qué hacer el examen. Si no quieres el título, pero quieres hacer el examen como forma de ver cuánto has aprendido y valorar tus propios conocimientos, está bien. Si tienen derecho al examen, tienen derecho al examen. Ustedes deciden si lo quieren, si lo hacen o no. Bien, también aprovecho para decirles si alguno de ustedes reprobó el examen del nivel 1, puede solicitar, tienen que escribir al correo para que ahora se les reenvíe el examen del nivel 1 también. Y si alguno de ustedes reprobó el psicoemocional y quiere que se le reevalúe, igualmente tienen que escribir al correo pidiendo una reevaluación del psicoemocional para, para que les volvamos a evaluar. Y en caso de aprobar, si tu examen estaba aprobado, te daremos tu certificado. ¿Es necesario realizar las prácticas para hacer el examen? No. ¿Es necesario realizar las prácticas para certificar? Sí. ¿Habrá graduación? Probablemente sí, pero ya lo iremos viendo. Sí, recuerden que aunque no hagan el examen, pueden continuar con el nivel 3, ¿vale? Solamente a modo de crecimiento personal. Hay gente que no está haciendo ningún examen y ya van por el nivel 3 y pueden tomar el nivel 4, etcétera, etcétera. No hay ningún problema, simplemente no tendrás los certificados con validación profesional. Es la única diferencia. A muchos de ustedes les da igual lo del certificado, entonces no tiene mayor importancia.
Bien. Reprobar quiere decir suspender. En cada país le dicen de una manera diferente. Entonces, bien, las prácticas en principio tienen tiempo de entregarlas. Si haces el examen y apruebas y no tienes las prácticas realizadas, se te pondrá aprobado en el examen, pero no se te pondrá certificado hasta que entregues las prácticas y tienes 6 meses para entregar las prácticas. El tercer nivel empezará en enero, todavía no he establecido la fecha exacta, pero empezaremos en enero por ahí de la tercera a cuarta semana de enero. Bien, ahora ya aquí le paro. Vamos a comenzar con lo que es la clase de hoy. Respiren, relájense. La semana pasada les subí a la zona de estudiantes un audio guiándoles una integración emocional con las 21 máscaras del ego aplicadas sobre el primer nivel de integración emocional. Precisamente como resumen de todo lo aprendido en cuanto a máscaras del ego y para que viesen cómo se hace una integración de primer nivel completita, desde el principio hasta el final, incluyendo los 5 puntos de chequeo, incluyendo las caras sonrientes. Obviamente vieron que fue una integración larga, duró casi 1 hora, porque me tomé el tiempo de irles guiando poco a poco por cada una de ellas. Y entre cada uno de los niveles vieron que les iba diciendo varias cosas. Antes de pasar de las emociones a los roles, les decía, recuerda el tema, porque sé que tenemos tendencia a pensar en otra cosa, a irnos a otro tema, desconcentrarnos. Entonces, antes de cambiar de un nivel a otro, por ejemplo, de las emociones a los roles, les decía, piensa en el tema. Y entonces eso te trae de nuevo al camino, a lo que estás integrando. Y ahí les decía, identifica el rol. Si no sientes ninguno es porque hay una negación. Tienes que volver a las negaciones. Y así se lo fui recordando en cada uno de los niveles, porque sé que se nos olvida y porque sé que a veces no podemos sentir algo. A veces estamos diciendo, "Ah, no es control, no es manipulación, no es poder". Y nos quedamos ahí como tratando de adivinar qué es. Recuerden que cuando eso pasa es porque se ha activado una negación. Entonces regresas a las negaciones, te das cuenta que se activó una negación y enseguida dices, ah, vale, sí, era control o manipulación o poder. Y entonces la sientes así de rápido. ¿Mm? Por eso se los guíe de esa manera. ¿Vale? Entonces, todo eso es una integración. Esa hora fue una integración de primer nivel. Si lo vieron, eso les deja en un estado de plena calma, tranquilidad, armonía con la persona, la situación, lo involucrado. A partir de ahí podríamos pasar a el segundo nivel de integración emocional. ¿Cuál es el problema? En el curso siguiente, cuando les enseñe el tercer nivel de integración emocional, les voy a explicar algunos truquitos. ¿Mm? Cuando hacemos integración emocional del primer nivel, estamos integrando lo superficial. Cuando llegamos al segundo nivel, estamos integrando ahora el problema que hay en nuestro interior. Y a veces no es necesario, es útil, es bueno recorrer las 21 máscaras del ego en el primer nivel antes de pasar al segundo, porque así te aseguras de parar cualquier proyección y de estar en los 5 puntos de chequeo con todo lo involucrado. Pero a veces lo que hacemos es que estás integrando tu primer nivel de integración emocional y identificas las negaciones, identificas las emociones, identificas a lo mejor alguna que otra máscara más y de ahí pasas al segundo nivel de integración emocional. ¿Vale? No hay problema con ello. Solamente si sientes que todavía no estás en paz, perdón, compasión, gratitud y mente atenta con el primer nivel, la persona o la situación involucrada, entonces tienes que seguir trabajando todavía ese nivel. ¿Vale? Recuerden que el primer nivel de integración emocional lo que nos hace es
limpiarnos y hacernos sentir bien con lo sucedido. El segundo nivel de integración emocional nos ayuda a sanar lo que en nosotros reaccionó, lo que en nosotros generó ese dolor y ese malestar que proyectamos en el primer nivel. Bien, entonces cualquier tema que hayan trabajado a esa guía que les di, seguiría, ok, ¿cuál es mi problema? ¿Cuál es el problema en mi interior? ¿Qué es lo que verdaderamente tengo que integrar? Y ahí entraríamos en el segundo nivel de integración emocional. Respiren. Si en medio de una integración emocional se activa una negación, ¿debemos integrarla? No lo sé, vamos a usar la lógica. ¿Qué sucede cuando una negación se activa? Recordemos qué es una negación. Una negación es lo que te impide acceder a lo que está detrás. Entonces, si yo estoy tratando de sentir las expectativas, pero hay una negación activa, la negación no me va a dejar disolver la expectativa. Por tanto, no es solamente decir, vale, es porque hay miedo. No, no, tienes que disolver la negación que se haya activado para entonces poder integrar la máscara que quiera que esté. ¿Vale? Así que por supuesto integramos la negación por dos motivos. Si no la integras, sigues sufriendo del miedo, de la vergüenza o del orgullo. Segundo motivo, si no la integras, no puedes acceder a lo que hay detrás. La clase de hoy, la idea es que sea una clase un poco de alivio. Estamos en la última semana, hemos trabajado un montón. En la tarde hablaré más acerca de la parte de dar clases, de la parte de dar terapias. Ahora voy a seguir trabajando en nosotros mismos. Entonces, después de todos estos 3 meses de trabajo, precisamente lo que quiero es que tengamos una clase un poco que nos sirva de alivio para liberar algunas cosas. Y que vamos a trabajar algo que no es necesariamente una de las máscaras del ego, sino es, digamos, uno de esos problemas que hay en nuestro interior y uno de los sentimientos o dificultades que sentimos con mayor frecuencia. De esta misma manera también aprenderán a integrar un tema específico de nosotros. Lo que vamos a trabajar son las decepciones. Obviamente sabemos que las decepciones vienen de las expectativas frustradas. Esta parte les quedó clara cuando estudiamos los 3 tipos de expectativas que hay: las falsas esperanzas, la completa seguridad y el egocentrismo. Ahora voy a enfocar esta desde el punto de vista de la decepción global, de la decepción general, para que podamos ir identificándolo con qué frecuencia nos sentimos decepcionados por infinidad de cosas, por infinidad de situaciones, con infinidad de personas. Y todo esto va generando un malestar, una herida en nuestro interior. De vez en cuando es bueno permitirnos identificar estas decepciones, permitirnos identificar el dolor que hay y que se ha ido acumulando dentro de nosotros. Un ejemplo, cuando tienes una relación, ya bien sea de pareja, de amistad, con tu jefe, con quien sea, cualquier persona con la que pases mucho tiempo, se empiezan a generar en tu interior pequeñas incomodidades, pequeñas decepciones. Y muchas veces no le damos una mayor importancia. A veces porque creemos que no quieres dramatizar la situación. No fue nada, no lo voy a dramatizar. A veces porque es muy pequeñita y no la vemos. Y enseguida recuerdan los potenciales, se enfría, se desaparece y se queda por ahí escondida. Sin embargo, esa decepción, ese malestar está ahí. Y luego sucede otro pequeño malestar. Y luego sucede otro pequeño malestar. Y así sucesivamente. Esta acumulación de pequeños malestares
Es lo que te hace a veces ver a una persona y automáticamente ya te sientes mal. Es nada más verle y ya te estás sintiendo mal. Y en ocasiones ya estás a la defensiva. Si recuerdan el funcionamiento de los potenciales, una pequeña decepción, pero es tan pequeña que se queda por ahí. Y ahora otra pequeña decepción con esa persona. Y otra pequeña decepción con esa persona. Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y así sucesivamente. Y todas son decepciones súper pequeñitas. Ahora, si recuerdan la clase de el primer nivel, todas estas decepciones que sucede, que están interconectadas entre ellas. Ahora aparece esta persona y automáticamente despierta todas esas micro decepciones, todas esas micro frustraciones que has ido acumulando con el paso del tiempo. Y es cuando entonces a lo mejor quieres a tu mamá, quieres a tu papá, pero híjole, no te apetece ir a verles, porque cada vez que le ves te sientes mal. O la manera en la que afrontas el regresar a tu trabajo y tener que ver a tu jefe los lunes, o después de vacaciones, o así sucesivamente. Entonces son un montón de micro decepciones que se han ido acumulando, 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 acumulando. Y que cuando la situación se activa, se despiertan todas al mismo tiempo. Cuando esto sucede, es esa famosa expresión que decimos, la gota que colmó el vaso. ¿No? Y solemos decir expresiones del tipo, estoy cansado de que te comportes así, estoy hasta las narices de ti, es que no te aguanto, es que todo ese tipo de sensaciones, de emociones que sentimos, es simplemente una superacumulación constante de decepciones que tenemos. Así que vamos a empezar a trabajarlo y lo vamos a trabajar acerca de la vida en general. Luego les explicaré cómo se hace con personas específicas. Pero por el momento vamos a empezar con la vida en general. De la misma manera que has tenido esas micro decepciones con cada persona con la que te relacionas con frecuencia, también hemos tenido micro decepciones con la vida, con las cosas que esperábamos en la vida y no sucedieron como esperaba, con la cantidad de esfuerzo que hay que hacer, con cada vez que has sentido una injusticia que te ha pasado a ti. Y todo esto se va acumulando, acumulando, acumulando y acumulando. Así que vamos a hacer la práctica. Voy a respirar, voy a prestar atención a mi interior. Primero vamos a tratar de identificar el sentimiento de decepción. La decepción es como una desilusión, es una expectativa frustrada, es una desmotivación. Identifica ese sentimiento de decepción. Recuerda cada vez que has sentido o que sientes que la vida es demasiado dura. Cada vez que en tu vida has sufrido demasiado. Cada vez que has tenido demasiada presión, demasiado estrés.
Cada vez que sobrevivir, simplemente sobrevivir, ha sido un sobreesfuerzo, ha sido un sacrificio y un martirio. Por cada momento duro que has tenido en la vida te decepcionó. Cada vez que has sentido cómo me pudo pasar esto a mí, cada vez que has sentido no es justo, observa ese sentimiento de decepción y permanece en la decepción, permitiéndote sentir esa acumulación de decepciones en la vida. Cada sueño e ilusión que tenías frustrado o fracasado, cada momento de agotamiento y falta de descanso, decepción. Y respiro, habito, siento, observo la decepción. Y cambiamos la óptica. No es que la vida me haya decepcionado, es que yo estoy decepcionado. Me recuerdo, la decepción es mía. Yo estoy decepcionado, decepcionada. Si no tuviste la infancia que te hubiese gustado tener. Si no tuviste la adolescencia que te hubiese gustado tener. Si no tuviste la vida de adulto como te hubiese gustado tener. Decepción.
estoy decepcionado. Si entre la tristeza que hay ahí, conecta con esa tristeza profunda. Permítete sentir esa tristeza acumulada como resultado de la decepción. De esas decepciones y tristezas de donde nace toda tu ira, todos tus enfados. Permanece consciente, sintiendo la decepción y la tristeza. Asimismo, el miedo a las futuras decepciones que puedan venir. Trata de identificar cómo cada una de esas decepciones causó una ruptura en tu corazón. Identifica esa ruptura en tu corazón. Permanece ahí, sintiendo las rupturas de corazón acumuladas. En ocasiones fue una ruptura sobre un trozo ya roto, una ruptura sobre otra ruptura. Eso es lo que lo hace tan doloroso. Observa e integra esa ruptura de corazón.
Cada decepción es una ruptura de corazón. Deja que el corazón se vaya recomponiendo. En cada una de esas rupturas contemplo, yo solo quería sentir amor. Yo solo quería sentir amor y amar. Permítete conectar con ese sentimiento de yo solo quería amor. Este regresar a la humildad, esta honestidad con nosotros es lo que termina de sanar la ruptura. Yo solo quería disfrutar de la vida, ser feliz, amor. Yo solo quería. Y mientras contemplas el yo solo quería, el perdón es lo que está sucediendo. Yo solo quería. Amor, alegría. Y en realidad la vida no es tan dura. Yo solo quería aprender a vivir. Yo solo quería amar la vida. Yo solo quería disfrutar de la vida. Perdona a la vida.
Respira profundo. Continúa observando, ejerciendo el perdón. Y según perdonas, amor empieza a fluir en tu interior, amor empieza a nacer en tu interior. Amor, 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 respira profundo y regresan aquí despacito. Obvio todavía hay por integrar con respecto a la decepción. Ese es el trabajo que vamos a realizar durante esta semana. Esto fue una introducción para que pudiéramos identificarlo de esta manera, menos intelectualizado a través de buscar las falsas esperanzas, la completa seguridad o el egocentrismo, sino puramente la decepción como tal. El año pasado trabajamos otro tema que no tenía que ver directamente con la técnica de integración emocional, como fue el odio. En esta ha sido la decepción, para permitir ver toda esa tristeza acumulada, todas esas rupturas de corazón y precisamente cómo repararlas. Bien, aprovechando esto que acabamos de trabajar, voy a utilizarlo para explicarles la diferencia entre una respiración profunda y una respiración vocal. Verán que a veces les digo toma una respiración profunda, otras veces les digo toma una respiración vocal. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Vamos a tratar de identificarlo. Vamos a cerrar los ojos, prestar atención a nuestro interior y contempla decepción de nuevo, va a ser solo un instante y toma una respiración profunda siendo consciente de la decepción. Y mira a ver qué es lo que sucede. Respira, abre los ojos. Si se dieron cuenta, lo que sucede es que la emoción se hace más intensa. Profundizamos más en la emoción. Ahora vamos a probar con una respiración vocal. Piensa en lo que acabas de trabajar y vamos a hacer una respiración vocal. Ah. De nuevo otra. Ah.
y una última más suave. Si se dan cuenta, con la respiración vocal, lo que hacemos es liberar parte de la presión, parte de el estrés o la parte residual de la emoción. Entonces, esta es la diferencia entre una respiración vocal y una respiración profunda. Una respiración profunda me hace enfocarme más, concentrarme más, ir más profundo en la emoción. Una respiración vocal y exhalando por la boca me permite liberar tensión, me permite liberar y descargar parte del sistema nervioso. La respiración vocal es una manera parecida al llanto, donde el sistema nervioso se libera. Entonces ahora comprenden la diferencia entre una y otra para que cuando vayan a dar sus clases o sus sesiones, sus terapias y sus sesiones, puedas saber cuál en cada momento. ¿Quieres que la persona sienta más? Le dices respira profundo. También hay una parte en común entre ambas. Respirar profundo o la respiración vocal también es una respiración profunda. Entonces, cuando tú sientes que el estudiante o la persona a la que guías está estancado, está bloqueado, no está terminando de liberarse la emoción, entonces le puedes decir, respira profundo. Y el respirar profundo se renueva el oxígeno, se tranquiliza y ahora puede ir más profundo en la emoción. Ahora, si sientes que lo que la persona necesita es más bien como un llanto controlado, como una liberación de la presión, entonces cuando le dices, toma una respiración vocal. Y no tiene por qué ser al final de la integración emocional. Puede ser que tú, durante tu propia integración, ahora que saben la diferencia entre una y otra, en tu propia integración, lo que vayas sintiendo que necesitas. Y si en medio de la integración necesitas una respiración vocal, y continúa. Y si en medio de la integración emocional necesitas una vocal, y continúas sintiendo. Entonces lo aprendes a combinar en tu interior para que también sepas qué recomendarle a la persona que estás guiando o que le estás dando una clase. Recuerden no causar una hiperventilación ni en ti ni en tu cliente a través de muchas respiraciones profundas seguidas o muchas respiraciones vocales. ¿Vale? Porque entonces la persona se marea y no es agradable y terapéuticamente no sirve de nada, no es útil. Bien. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es la perspectiva global y ampliar nuestra percepción. Cuando hace un par de semanas estudiamos ánima, ánima va refinando tu conciencia, la va haciendo cada vez más sutil, no pequeña en términos de que pierdas conciencia, sino pequeña en términos de sutileza, para que se pueda filtrar por cualquier grieta y por cualquier situación que pueda haber. Entonces, al hacerlo, nuestra conciencia se hace súper sutil, súper pequeña y prácticamente nada o casi nada puede escapar a tu conciencia cuanto más ánima realices. Ahora, a veces lo que nos sucede en la vida es que perdemos objetividad, que perdemos la panorámica al completo. ¿Qué quiero decir con la panorámica al completo? Que solamente estás mirando muy pequeño, una parte, un aspecto determinado, y no tienes la capacidad de alejarte, contemplarlo todo de lejos y ver lo que llamamos la perspectiva global, la globalidad de lo que está sucediendo. ¿De qué sirve esta perspectiva global? Por ejemplo,
Cuando varias personas te vienen a contar un problema, cada uno lo va a contar desde su percepción y muy probablemente cada uno lo va a explicar y se va a expresar desde su propia proyección, a menos que estén entrenados en no proyectar. Lo que van a hacer es proyectar. Y entonces oyes un punto de vista y oyes otro punto de vista y perspectiva global es la capacidad de traspasar el punto de vista de cada uno de ellos, traspasar las proyecciones que cada uno de ellos está teniendo y desde ahí alejarte y ver la panorámica al completo, ver todo al completo, no solamente un pequeño detalle, sino todo. Hacernos conscientes de este todo de manera global nos ayuda a entender cómo se va relacionando una cosa con otra. Te ayuda a comprender, esta persona lo experimentó de esta manera porque tiene este problema y aquella persona lo experimentó de esa otra manera porque tiene otro problema diferente y entonces empiezas a entender cómo encaja la dinámica de todos los involucrados. Entonces, para poder obtener una perspectiva global sobre algo, es básico y fundamental que no tengas un apego fuerte, que no te estés agarrando con uñas y dientes a tu perspectiva propia. Porque si te agarras a tu perspectiva propia, no vas a poder ver la de los demás. Así que el primer paso para lograr esta amplitud de percepción consiste en observar a nosotros mismos qué tan convencido y seguro estoy de que lo que sucedió es como yo lo estoy viendo, es como yo lo estoy percibiendo. Qué tan flexible estoy a ampliar o modificar mi punto de vista, mi percepción. Porque si no somos capaces de hacer eso, va a ser muy, muy, muy difícil poder ver el panorama, la imagen de lo que quiera que esté sucediendo. Supongamos que vamos a hablar un poco acerca de política. Y en tu país hay un montón de casos y de situaciones de corrupción, de políticos corruptos. Y obviamente eso te molesta tremendamente. Es obvio que te molesta que roben. Es obvio que te molesta que roben, según tú, tu dinero. Y en algunos casos hasta se empiezan a destapar situaciones de corrupción con el propio presidente de algunos países. Inmediatamente tú tienes una opinión con respecto a lo que está sucediendo. Tu opinión nace de tu propio sufrimiento, de tu propio malestar. Y no es suficiente con tratar de ser neutral. Hay que resolver en nuestro interior lo que no me permite ser neutral. Entonces, cuando en mí no hay dolor, no hay malestar por cada uno de esos casos de corrupción, entonces empiezo a expandir mi percepción y continúo con el ejemplo. Hoy en día, algunos políticos verdaderamente roban. Pero hace tan solo 70, 80 años en la mayoría de los casos, no es que robasen, es que mataban. Si recordamos, en casi todos los países ha habido una forma de dictadura. En aquella época, ni siquiera se consideraba que la persona a cargo, el dictador, estuviese robando, porque automáticamente él decía que todo era de él. Y al que le llevaba la contraria, simplemente lo mataban, lo encarcelaban o lo mataban. Así que cuando contemplamos la perspectiva global y empezamos a darnos cuenta que hace 70, 80 años tan solo, la mayoría de los países vivían en una forma de dictadura,
Si nos vamos aún un poco más atrás, llegamos a las épocas de la esclavitud hacia las personas pobres, las personas de color, hacia las mujeres, hacia... Y empezamos a mirar la perspectiva global de todo al completo, nos damos cuenta de que, hey, estamos mejorando. La humanidad, la sociedad, está mejorando. No significa que está bien que estén robando en el presente. Significa que donde venimos a donde estamos, vamos muy, muy, muy bien. En algunos países hay un presidente que se dice que tiene tratos con el narcotráfico. Y en algunos de esos países es totalmente cierto. Ahora, antes de que existiese ese presidente con tratos con el narcotráfico, habían un montón de muertos. Ahora los muertos disminuyen porque los narcotraficantes tienen un acuerdo con el presidente donde el presidente les dice, hey, les dejo hacer todo lo que quieran siempre y cuando no maten. Entonces ahora los narcotraficantes se dedican a robar dinero en lugar de a matar a personas. Para mí, esto es una absoluta mejora. Esto es una absoluta mejora. Respiren. Es mucho mejor que los narcotraficantes roben a que maten. Lo pueden ver. Así que lo ven, estoy haciendo un poco lo que algunos de ustedes llaman abogado del diablo. Porque no estoy de acuerdo en que haya corrupción ni que haya robos. Pero el no tener una opinión mía propia como tal apegado es lo que me permite contemplar la perspectiva global y darme cuenta, ok, estamos mejorando. No es el mejor escenario, pero estamos mejorando. Cada vez hay menos dictaduras, cada vez hay más igualdad y más derechos repartidos entre la sociedad. Entonces, todos ustedes, todos aquellos de ustedes que creen que la humanidad estamos empeorando, que la sociedad se está echando a perder, que la tecnología está arruinando las relaciones, todo eso es porque no tienes perspectiva global. La realidad está en que estamos mejorando, estamos evolucionando. Si no fuese por la tecnología y las redes sociales, no estaría en contacto con algunos familiares y con algunos amigos de hace un montón de años. Y es gracias a ese grupo de WhatsApp en el que alguien manda un comentario una vez al mes que sigues teniendo contacto con ellos. Y has conocido a un montón de gente a través de las redes sociales y las redes sociales es lo que permiten que este curso suceda y que estés teniendo todo este aprendizaje. Y la tecnología es lo que ha permitido que en algún momento llegase uno de mis vídeos a tu teléfono o a tu computadora. ¿Mm? Y el mundo no está empeorando en absoluto. Hace 70 años el 90% del planeta estaba en guerra. Hoy hay alrededor de entre un 5 y un 8% del planeta en guerra. El objetivo es que no haya ninguno. Pero pueden ver la tremenda evolución que hemos tenido. Respiren. Otro ejemplo, la policía corrupta, especialmente en los países de Latinoamérica. ¿Saben cómo se originó la policía en su origen hace un montón de años? Los primeros policías que hubieron eran mafias a las cuales tenías que pagarles para que te protegieran de los ladrones. Pero eran mafias. Si tú no les pagabas, ellos te lastimaban a ti. Y después de ciertos años de esa manera, esas mafias se convirtieron en la mayoría de los países en lo que hoy llamamos la policía. Y en lugar de nosotros pagarle individualmente a cada uno de esos mafiosos para protegernos,
Es el Estado el que les pagaba. Pero seguían siendo mafiosos. Eran mafiosos pagados por el Estado para, ya que lo están haciendo, pues al menos legalicémoslo, hagámoslo de una manera limpia, que el Estado se encargue de pagarles para que no haya ese tipo de chantaje y de maltrato. Así que el origen de la policía en la inmensa mayoría de los países vienen de ser delincuentes. Por eso, en la mayoría de los países, los policías más básicos ni siquiera tienen cultura, capacitación ni preparación, porque eran delincuentes. Así que en ese proceso de pasar de mafiosos a policías modelos, es un proceso de evolución, es un proceso de paso a paso, de poco a poco llegar ahí. Y en algunos países no hay ningún problema de corrupción con la policía, en otros sí, porque están todavía terminando de hacer ese cambio. Y lo van a terminar de hacer y lo van a lograr hacer. Así que ese es el origen de la inmensa mayoría de los cuerpos policiales del país. Cuando dices que en tu país todo es corrupción, no es cierto, no es verdad. Eso es porque no tienes perspectiva global. Y solamente ves los 4 posts que ponen en Facebook, de los cuales 2 son falsos, son inventados por la gente y no son ni siquiera realidad. Pero esa no es la verdad. Entonces, estos son algunos ejemplos que les estoy poniendo de perspectiva global que te ayudan a comprender. Y lo ven, estoy hablando acerca de comprensión, no estoy hablando acerca de justificación. Un policía corrupto debe ser juzgado y pagar sus consecuencias. Un político corrupto debe ser juzgado y pagar sus consecuencias. No estoy diciendo, no pasa nada, no. Estoy diciendo, entiendo y comprendo por qué lo hacen. Lo comprendo. Entonces lo puedo entender y porque lo puedo entender, ahora puedo guiar a las personas a mejorar en esos aspectos. Entonces, en el trabajo que nosotros estamos haciendo de dar clase, de guiar a personas, sucede exactamente igual. Viene una persona y te empieza a contar que su marido es un cabrón, porque le puso los cuernos, porque le ha engañado, porque le lleva viendo la cara durante un montón de años, que se siente que ha hecho el ridículo porque todo el mundo sabía que tenía un amante menos ella, y bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Y si tú no eres capaz de desarrollar perspectiva global para ver la imagen al completo, puedes caer en el error de ponerte de parte de esa mujer que se está expresando. Y entonces es como sucede en las guerras en contra de uno de los involucrados. Cuando a lo mejor, en la perspectiva global, lo que yo haría a esa persona sería preguntarle, hey, ¿cuánto hace que no tienes sexo con tu pareja? Si tú no le das sexo, ¿qué pretendes? Ni comes ni dejas comer. Esa persona tiene que sufrir insatisfacción sexual porque tú no quieres tener sexo. Y entonces empezamos a ver la perspectiva global. Esto es fundamental para cualquier problema, para cualquier situación. Alejarnos un poco, contemplar, basado en lo que nos están diciendo, en lo que estamos escuchando, lo que estamos experimentando, alejarnos y mirar todo lo involucrado, todas las personas involucradas y todas las posibles consecuencias. Entonces empezamos a ver cómo se va relacionando una cosa con otra. Y necesitamos hacernos conscientes lo más ampliamente y al mismo tiempo sutilmente. Nos hacemos conscientes de las dos. Primero, sutilmente. Luego, ampliamente. Y entonces tienes los dos, la microescala y la macroescala. Cuando un cliente te viene a quejarse de su jefe, de su trabajo, le escuchas y luego tratas de alejarte y ver la perspectiva global. Otro ejemplo. Ahora estaba en Puerto Arista dando un retiro en Chiapas.
donde hubo un terremoto fuerte hace unos meses. Y llego allí, el hotel en el cual estábamos, y empiezo a hablar con uno de los trabajadores del hotel y me empieza a decir que cree que el gobierno se olvidó por completo de nosotros, nos ignoró, no nos prestó atención, no hizo nada, no nos abandonó por completo. Dije, ok, puede ser. Entonces le empecé a hacer preguntas, le pregunté, pero dime, ¿pasó algo en Puerto Arista? Se cayeron edificios, pasó algo, murió alguien, hubo algún herido. Ah, no, 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 no más alguna que otra calle, se llenó un poco de agua y alguna que otra casa le entró agua, pero no, no pasó nada. Gracias a Dios no pasó nada. Ok. Si no pasó nada, ¿qué querías que el gobierno hiciera por ti? Es que no nos ha apoyado. ¿De qué manera quieres que te apoyase? No pasó nada. Por tanto, el gobierno no tenía nada en lo que ayudar porque simplemente no pasó nada, salvo que el mar subió un poco y se inundaron algunas calles, pero ni siquiera nada dramático. No hubo un herido, no hubo un muerto, no hubo pérdidas materiales de nada. Pero automáticamente esta persona era, se olvidaron de nosotros, no se preocuparon por nosotros. Es que no te pasó nada. Y me decía, y es que además el patrón solamente nos dio 1.000 pesos de apoyo. Entonces le dije, ok, dime, ¿perdiste tu casa? No, no, no. ¿Perdiste algo? No. Dice, pero el trabajo bajó. Ok, te pregunto, cuando no hay trabajo, ¿tu jefe te sigue pagando? Sí. Entonces, que no hubiese de clientes en el hotel no te afectó económicamente. No, 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 no. ¿Tu casa está bien? Sí. ¿A tu familia no le pasó nada? Sí. Ok, entonces tu jefe no tenía ni por qué haberte dado 1.000 pesos. No tenía por qué haberte dado absolutamente nada. Simplemente es la parte de egoísta de la persona. Y entonces se quedó pensando y me miró y me dijo, ah, pues sí, ¿verdad? Pues no pasó nada y encima me llevé 1.000 pesos. Ah, pues está bien, ¿comprende? Entonces, esta persona estaba sufriendo por un error de interpretación basado en su egoísmo. Y si yo no tengo la capacidad de lograr perspectiva global, de alejarme, de hacer las preguntas necesarias y de hacerle ver su error de percepción, esa persona se hubiese quedado con el malentendido de que ni su patrón, ni el gobierno, ni la delegación, ni la policía, ni nadie se preocupó por ellos cuando esa no es la realidad. Simplemente no pasó nada, no había nada de lo que ocuparse. Y en esos momentos la policía y todos los sistemas de seguridad tienen que estar en donde sí pasaron cosas, no donde no pasó nada. Así que muchas veces estamos en el nivel 2 donde empezamos a darles consejos a las personas, donde empezamos a abrir su percepción, a darles clases. Y en este aspecto, la manera de hacerlo es a través de esta perspectiva global. Y muchas veces lo que la persona necesita es le guías a través de su integración emocional y luego le explicas la perspectiva global. ¿Has tenido en consideración que, por ejemplo, volviendo al caso de las infidelidades, en algunas ocasiones lo que hago es que le digo a esa persona, ¿alguna vez te has frustrado porque querías sexo y no tuviste la oportunidad de tenerlo? Me dicen sí. ¿Y sabes lo que eso dolió? Por supuesto que sí. Ok, eso es lo que le has hecho sentir a tu marido cada vez que él ha querido sexo y tú le has dicho que no constantemente. Eso es lo que la otra persona ha sentido y por tanto lo fue a buscar a otro lugar. Estoy poniendo el ejemplo en el caso en el cual hay una infidelidad basada en que no hay sexo en la relación de pareja. No voy a entrar en todas las alternativas, no voy a hacer un análisis profundo, estoy poniendo solamente un ejemplo. Y entonces esa perspectiva global es la que
les hace comprender. En otras ocasiones les digo, ok, dime, cada vez que te enfadas, ¿eres de las que toman la regla de no tener sexo hasta que no te pida perdón? Cada vez que haces eso, estás empujando a tu pareja en brazos de otra persona. Porque la sexualidad es una necesidad en las relaciones de pareja. Y si tú dices no por lo que me hiciste, no porque estoy enfadada contigo, la persona es libre, lo va a buscar en otro lado. La mejor manera de dar los consejos siempre es desde la perspectiva global, desde contemplar, desde ayudar a la otra persona a que comprenda lo que no está comprendiendo. La persona, cuando una persona está sufriendo, está observando su propio dolor, su propio malestar, pero no está contemplando el resto del escenario, no está contemplando lo que los demás están viviendo. Entonces nosotros como terapeutas nos alejamos, vemos lo que está sucediendo y entonces le traemos el escenario al completo. ¿Tu padre es demasiado duro? Ok. ¿Has considerado, te ha hablado alguna vez tu padre de su papá? ¿Te ha hablado alguna vez tu padre de cómo eran sus padres? ¿Te ha dicho alguna vez tu padre? Y generalmente la respuesta es, no, su padre, bueno, lo más cariñoso que le dio fue 4 patadas y 4 puñetazos, fue el mayor cariño que mi papá recibió del suyo. Ah, ok. Puedes entender que una persona que nunca ha recibido amor y cariño de sus padres le cueste expresarlo y transmitirlo a los demás. Y que sea una persona cerrada que no exprese sus sentimientos. Y entonces empezamos a comprender por qué papá o mamá se comportan como se comportan. Entonces, en el nivel de consejo, la mejor manera es hacerlo de esta forma, contemplándolo todo y tratando de llevar a la persona no a imponerle un pensamiento, sino has considerado, contempla esto, míralo desde esta manera, mira esta óptica y automáticamente algo sucede en su interior. Luego, la integración emocional sigue siendo necesaria. En ocasiones, es lo que les trato de explicar durante toda esta formación. Nuestras emociones y nuestra mente no siguen una línea recta. Y a veces lo que hago con la persona es le guío una integración emocional y luego hablamos para ampliarle el panorama al completo, porque como ya ha integrado, se ha quitado parte del dolor del sufrimiento, le permite abrirse y comprender la perspectiva global. En ocasiones, cuando siento que la persona está en un estado profundo de proyección, que no hay manera de sacarle de la dichosa proyección y que sigue proyecta y proyecta y proyecta, entonces en esas ocasiones lo que hago es aplicar la perspectiva global antes de la integración emocional, para que la persona pueda darse cuenta, mierda, yo también tengo una responsabilidad en esto. Entonces ya con eso es suficiente para guiarles una integración emocional. Así que lo ven, es una manera de ver qué estrategia sigue. Si la persona llega aceptando su responsabilidad, aceptando mirar sus emociones, hey, vamos a integrar y al final platicamos y hablamos desde la perspectiva global. Pero si la persona trata de hablar y no hay manera de que vaya a la responsabilidad, a la integración, lo único que hay es proyección, lo único, y no le puedes sacar de ahí, entonces una de las maneras buenas es le cambias el panorama, le cambias la perspectiva, y entonces la persona se queda, ok, no lo había visto de esa manera, puede ser que tengas razón, y le estamos llevando al punto de la vulnerabilidad y que acepte mirar sus emociones. Entonces parte del sufrimiento se va por el error de percepción y el resto se irá con la integración emocional. Por ejemplo, si estamos hablando del miedo que tienen algunos al examen, la perspectiva global es no negarles el miedo al examen, sino empezar a contemplar, ok, lo importante del curso es lo que hemos aprendido, lo que has trabajado, lo que has resuelto en tu interior. El examen como tal ni siquiera lo necesitas, ni siquiera es necesario.
para tu vida y entonces le vas ampliando la perspectiva. Además, hacer el examen, el miedo que tienen es el miedo a ser evaluados, ¿ok? El miedo a la autoridad, el miedo a los errores. Sin embargo, hacer un examen deberían hacerlo con la actitud de autoconocimiento, de autoevaluación, de ver cuánto he aprendido, cuánto he evolucionado, qué cosas tengo que aprender y seguir trabajando, y deberían tomar el examen como una manera de autoevaluación para ser mejor contigo y con los demás. Y el certificado no es un extra. Lo que acabo de hacer es llevarles la perspectiva global para que en lugar de ver el examen como lo veían en la escuela, tengo que aprobar para sentirme válido, para demostrar, para tener la validación de papá, para poner un título más en la pared. En lugar de eso, voy a tomar el examen para ver cuánto he aprendido, para ver qué aspectos tengo que mejorar, qué cosas me han quedado claras, qué cosas no me han quedado tan claras durante el curso y tengo que repasar. Entonces, toda esa presión baja. A veces toca ser severo con la gente a la que guiamos y no hay necesariamente que pedir disculpas a menos que no haya sido severo, sino soberbio. Con frecuencia soy severo. Si a la gente no le gusta mi severidad, que no vengan a verme, que no estudien conmigo. Ahora lo que tienes que mirar, Mario, es si fuiste severo o si fuiste soberbio, si lo hiciste desde la compasión o si lo hiciste desde el orgullo y la frustración, porque no avanzaban. Si lo hiciste desde el orgullo y la soberbia, entonces fue una proyección, debes de pedirle una disculpa o debiste de haberlo disculpado. Pero si fue desde la compasión, por su propio bienestar. Si una persona siempre dramatiza en su vida, ¿qué es la perspectiva global? Enseñarle y transmitirle todo lo que dramatiza en su vida, cuánto dramatiza constantemente. Y entonces agarras una situación en la que dramatiza y le dices, mira, te pasó esto y lo dramatizaste así, y te pasó aquello y lo dramatizaste así, y te pasó lo otro, y para ti todo es un drama, y para ti todo es... Y por eso vives la vida como la vives. Desde, ¿qué significa perspectiva global? Percibir globalmente la situación tuya, de las personas involucradas o de la situación que estés contemplando.